Muy buenas noches, compañeras y compañeros. En esta presentación estaremos hablando sobre los diagramas de clases. Esta presentación se conforma por nuestros compañeros y colegas Ángel Daniel Soto Ramos, Elian Antonio Alcántara, Armando Arias Ramírez y este servidor José Alfredo Cruz Espinal. Un diagrama de clase. Un diagrama de clases es un tipo de diagrama utilizado en el modelado de sistemas orientados a objetos que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos, métodos y las relaciones entre objetos. Es una parte fundamental del lenguaje unificado de modelado UML. Se utiliza para especificar, visualizar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software. Como podemos ver, el diagrama de clases recoge las clases de los objetos y sus asociaciones. En este diagrama se representa la estructura y el comportamiento de cada uno de los objetos del sistema y sus relaciones con los demás objetos, pero no muestra información temporal. Propósito de un diagrama de clases. Un diagrama de clases UML no solo es usado para describir el objeto y la estructura de la información en una aplicación, sino también para mostrar la comunicación con sus usuarios. El propósito principal de un diagrama de clases es proporcionar una representación visual, clara y precisa de la estructura de un sistema orientado a objetos, facilitando el diseño, la comunicación y la documentación del sistema. A continuación, le voy a decir los propósitos de los diagramas de clase. Por ejemplo, que son visualización de sistemas, que permite a los desarrolladores y a otros sistemas manejar claramente y poder ayudar a identificar las clases principales. Diseño y planificación, que nos sirve como una herramienta para el diseño conceptual y detallado del sistema. La documentación, que proporciona una documentación visual que permite que sea utilizada para el mantenimiento y las futuras referencias del sistema. Comunicación, facilita la comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo, así como entre los desarrolladores y otros stakeholders, como analistas de negocio y gerentes de apoyo. Análisis de requisitos. Ayuda a comprender y refinar los requisitos del sistema mediante la identificación de las clases necesarias y sus interacciones. A continuación, continúa mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Ángel Daniel Soto Ramos y a continuación yo estaré hablando sobre los beneficios de los diagramas de clases y los elementos de un diagrama de clase. Algunos de los beneficios de los diagramas de clases son la comunicación mejorada. Los diagramas de clases UML actúan como un lenguaje visual universal en el mundo del desarrollo de software. Esto facilita la comunicación entre los miembros del equipo, así como con las partes interesadas. Planificación y diseño eficaces. Antes de sumergirse en la codificación, los diagramas de clases UML permiten a los desarrolladores planificar y diseñar la estructura del sistema. Esto ayuda a identificar y resolver problemas potenciales en las primeras etapas, ahorrando tiempo y esfuerzos valiosos. Otro de los beneficios de los diagramas de clases son la comprensión clara del sistema. Al proporcionar una representación visual del sistema, los diagramas de clases UML ayudan a entender fácilmente la estructura y las relaciones dentro del sistema. Esto es especialmente útil para los nuevos miembros del equipo que necesitan familiarizarse rápidamente con el proyecto. Documentación útil. Los diagramas de clases UML también sirven como una excelente herramienta de documentación. Esta documentación puede ser invaluable cuando se realizan cambios o mejoras en el sistema. Otro beneficio es la mejora continua. Al utilizar diagramas de clases UML, los equipos pueden analizar y mejorar continuamente sus procesos de desarrollo. Los diagramas pueden ser actualizados y modificados a medida que evoluciona el proyecto, lo que permite una mejora continua. Ahora les estaré explicando los elementos de un diagrama de clases. El primer elemento son las clases. Una clase representa un objeto o un conjunto de objetos que comparte una estructura y un comportamiento comunes. Los atributos de una clase representan los datos asociados a los objetos instanciados por esa clase. Métodos u operaciones.
Las operaciones o métodos representan las funciones o procesos propios de los objetos de una clase, caracterizando a dichos objetos. Ahora les dejo con el compañero Elian, que les va a explicar con los modificadores de acceso. Continuando con lo que dijo mi compañero, están las notaciones del diagrama de clases. La notación básica en un diagrama de clases incluye las etiquetas en los miembros de la clase, incluidos los métodos y los atributos. También está la visibilidad, que es quien puede acceder a ellos, y los paquetes eventuales. El nombre de una clase refleja un objeto o nombre de entidad. El nombre de la clase va en el centro de la sección superior, en negrita y en mayúscula. En un modelo, la sección del nombre de la clase es la única sección obligatoria en una clase. Las otras dos son opcionales, dependiendo del objetivo y vista del diagrama. Los atributos. La sección media del modelo incluye los atributos que describen las características estáticas de una clase que se aplicarán a las instancias de objetos definidos por esa clase. Imaginémonos que estamos construyendo un diagrama de clases para visualizar que estamos la operación de un cajero automático. Los atributos de la clase tarjeta de débito, por así llamarla, son el número de la tarjeta y el propietario. Cada instancia tiene su propio número y propietario. También están los métodos que van en la tercera sección del modelo de clase. Es lo que hace la clase. ¿Cuáles son las acciones de la instancia que el objeto podrá realizar? En una clase llamada tarjeta de débito, como vimos anteriormente, la operación del método sería algo así como dar el acceso. Está también la visibilidad. Todas las clases poseen diferentes niveles de acceso en función del modificador de acceso que tengamos. Tanto los atributos como las funciones incluyen al principio de su descripción la visibilidad que tendrá. Esta visibilidad se identifica escribiendo un símbolo y podría ser el signo de más, que son la visibilidad pública. Esta representa que se pueda acceder al atributo o función desde cualquier lugar de la aplicación. Está el menos, que es la visibilidad privada. Representa que se pueda acceder al atributo o función únicamente desde la misma clase. Está el signo de número, que es la visibilidad protegida. Representa que el atributo o función puede ser accedida únicamente desde la misma clase o desde las clases que hereden de ella. Esas serían las clases derivadas. Estos tres tipos de visibilidad son los más comunes. No obstante, pueden incluirse otros en base al lenguaje de programación que se esté usando, algo que no es muy común. Por ejemplo, el slash, que se considera como derivado, y la curvinilla, que es el paquete. En caso de que un atributo o función sea estático, se representa en el diagrama subrayando su nombre. Una característica estática se define como aquella que es compartida por cada clase y no instanciada por cada uno de los objetos de esa clase. Es un concepto muy común. El paquete, un grupo de clases o un grupo de otros paquetes se visualizan como cajas con una etiqueta. El nombre del paquete va en la etiqueta y está en mayúscula. Al usar paquetes, las clases no necesitan tener las tres secciones visibles en todo momento. Esto es todo de mi parte. Los dejaré con mi compañero Armando, el cual concluirá y nos dará un ejemplo de todo lo que hemos hablado. Bien, aquí Armando David Arias Ramírez, y como bien dice mi compañero, yo les voy a estar hablando sobre lo que son las relaciones del diagrama de clases y también voy a estar dando ejemplo de cada uno de ellos. Como vemos aquí, en un diagrama de clases se puede representar varios tipos de relaciones entre las clases. Estas relaciones ayudan a mostrar cómo las clases interactúan y se relacionan entre sí en un sistema de software. De hecho, aquí podemos ver una vista rápida de cuáles son y cómo funcionan, pero aún así vamos a definir los principales tipos de relaciones que hay en un diagrama de clases. Bien, aquí vemos algunos de los tipos de relaciones más importantes que hay en el diagrama de clases, siendo las relaciones de asociación, agregación, composición, dependencia y herencia. Las relaciones de asociación son básicamente una asociación que conecta dos clases en cualquier conexión lógica. Esta es la notación de relación más utilizada y se ve como una línea recta.
siendo las asociaciones inherentemente bilaterales, lo que significa que ambas clases asociadas saben que existe la otra. Un ejemplo de relaciones de asociación podría ser una mascota que pertenece a una persona. Esta sería una asociación unidireccional en la que una clase conoce a la otra y puede interactuar con ella. Pero las relaciones de asociación no solo pueden ser unidireccionales, sino que también pueden ser bidireccionales, en la que ambas clases se conocen y pueden interactuar entre sí. Aunque realmente las asociaciones bidireccionales no tienen flechas, sino que éstas se suelen representar con una línea completamente recta. También tenemos las relaciones de agregación. Esta es una representación jerárquica que indica a un objeto y las partes que componen ese objeto. Es decir, representa las relaciones en las que un objeto es parte de otro. Como ejemplo de este tipo de relación tenemos que las mesas están formadas por tablas de madera y tornillos, o dicho de otra manera, los tornillos y las tablas forman parte de la mesa. Pero, como podemos ver aquí, las tablas de madera y los tornillos pueden existir independientemente de la mesa. Luego siguen las relaciones de composición. Esta es similar a las relaciones de agregación, y también representan una relación jerárquica entre el objeto y las partes que lo componen, pero de una forma más fuerte. Pero, en este caso, los elementos que forman parte no tienen sentido de existencia cuando el primero no existe. Un ejemplo de esto sería decir que un vuelo de una compañía aérea está compuesto por pasajeros, pero también se podría decir que un pasajero puede estar asignado a un vuelo. Luego están las relaciones de dependencia. Este tipo de relación se suele utilizar para representar que una clase requiere de otra para ofrecer sus funcionalidades. Aquí, como vemos en este ejemplo, un gestor de pagos depende de ir por una pasarela de pagos. Dicho de otra forma, también se puede decir que, por ejemplo, un cliente depende de una clase de servicios, en el sentido de que, como ya había dicho antes, una clase depende de otra para complementar sus funcionalidades. Ahora vamos a hablar sobre las relaciones de herencia. Este tipo de relaciones permiten que una clase reciba los atributos y métodos de otra clase. Aquí, en este ejemplo, tenemos como clase padre a la clase animal y como subclases tenemos a pez, perro y gato. Esto lo que nos deja ver aquí es que tanto el pez, el perro y el gato pueden utilizar la función respirar que se encuentra dentro de la clase animal, ya que la heredan de esta. Pero como vemos aquí, las subclases tienen también sus funciones específicas, que pertenecen solamente a ellas. Es decir, que por ejemplo, un animal, por ser un animal, no tiene que tener la cualidad de maullar, ya que esta es una función que solamente le pertenece al gato. Ahora, con todo lo que hemos visto, algo que también tenemos que tener en cuenta es la multiplicidad. Y es que las relaciones en el diagrama de clases tienen varias propiedades que, dependiendo de la profundidad que se quiera dar al diagrama, estas se pueden representar o no. Y entre ellas tenemos aquí a la multiplicidad, es decir, el número de elementos de una clase que participan en una relación. Esto puede indicar tanto un número como un rango. Y como vemos aquí, se pueden utilizar directamente números o una n, o en este caso un asterisco, para identificar un número cualquiera. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo lo podríamos hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, de 0 a 1, que puede ser, por ejemplo, un empleado que puede tener un supervisor o bien no tenerlo. O aquí también tenemos de 1 a más, que puede ser, por ejemplo, que una empresa debe tener al menos un empleado, pero también puede tener muchos más. Aquí vemos solo de 3, que podría ser, por ejemplo, un grupo de estudiantes que va a hacer una exposición y ese grupo solo puede tener 3 estudiantes. De 5 a 15, que podría ser, por ejemplo, que en algún tipo de deporte se necesitan un mínimo de 5 jugadores y un máximo de 15. Y bueno, así, todos estos tipos de relaciones que hemos visto ayudan a definir la estructura y la organización del sistema, así como las iteraciones entre sus componentes. Bien, en conclusión, las relaciones son útiles porque ayudan a definir claramente la estructura del sistema,
mostrando cómo las diferentes clases están conectadas y cómo interactúan entre sí, también ayudando a identificar y asignar responsabilidades a las clases. Por ejemplo, una asociación puede indicar que una clase es responsable de manejar instancias de otra clase. Todo esto facilitando la comprensión del diseño del sistema. Muy bien, gracias a todos por prestarnos su atención. Esto ha sido todo y hasta la próxima.